días nosotros hablaremos de tres muy importantes temas, que es el plagio, la honestidad de trabajos escolares y por supuesto el uso de fuentes informáticas. La honestidad en los trabajos escolares. Esta se puede ver reflejada cuando un joven no realiza ningún tipo de trampa en sus exámenes o trabajos escolares, siendo honesto con ellos y sin realizar ninguna copia. Es importante ser totalmente transparentes a la hora de entregar todas nuestras tareas. Desde un punto legal, el plagio es una infracción al llamado derecho del autor. Para evitar este delito, tienes que usar las comillas o redactar un texto, donde indiques que la obra fue copiada o resultó de esa fuente. Para redactar este texto, puede ser con formato APA, donde indique los datos del autor, en qué fecha lo publicó, cómo se llama el autor, el título de la publicación y como otros datos muy importantes que debe obtener el trabajo. Si nosotros llegáramos a cometer el plagio, el delito se comete al instante, al momento de publicar o tan siquiera reproducir la obra que no es tuya, que es de otro, que le pertenece a otro autor. Si nosotros llegáramos a copiar alguna obra o algo así, el delito se hace en el momento en el que se publica al reproducir o al publicar la obra a nombre tuyo, siendo que es de otro autor. Ahora les explicaré cómo una persona puede cometer plagio sin darse cuenta. Esto puede suceder con el simple hecho de copiar o tan solo imitar algo que no nos pertenece y se hace pasar por el dueño de la obra, o sea, el autor, sin ninguna autorización del autor verdadero. Como mencioné hace rato, desde un punto legal, el plagio puede ser una infracción. Esa infracción la paga el que hizo el delito, el que copió la publicación o el que se hizo pasar por el autor. Esa infracción va para el autor original, ya que fue una falta de respeto o violó el derecho autor del que hizo la obra. Si tú llegaras a tener alguna obra en una fuente de internet o de libros, etcétera, donde es tuya y tú eres el autor y alguien llega a cometer el delito de plagio con tu obra, tú lo puedes denunciar, pero siempre y cuando tú tengas pruebas de que es tu obra y puedas aprobar que fue un delito el que se cometió. En algunas veces los autores originales llegan a recibir una gran cantidad económica gracias a eso del delito de plagio. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a cualquier tipo de información. La difusión del uso de la comunicación a través del ordenador e Internet tuvo una importancia decisiva en las sociedades desarrolladas. Esta importancia seguirá aumentando para dar forma a la cultura futura y crecerá la ventaja estructural de las élites que han determinado su formato. Para estar al corriente de los nuevos avances en un campo de conocimiento determinado, se recurre a las distintas fuentes de información que ofrezcan respuestas concretas a unas determinadas cuestiones previamente planteadas. Hay dos tipos de fuentes: fuentes para la búsqueda directa de la información y fuentes para la localización e identificación del documento. A continuación, hablaremos sobre una alternativa para el buen uso de fuentes de información y la elaboración honesta de trabajos escolares. Una alternativa para el buen uso de fuentes de información sería fijarnos muy bien sobre lo que está explicando acerca del tema, que no tenga faltas de ortografía, esté bien presente el propósito del contenido
Las referencias deben de estar bien citadas en formato APA o tan siquiera los datos del autor, ya sea en páginas web, revistas, periódicos o en otras fuentes de información. A este tipo de fuentes de información le podemos dar un buen uso con el simple hecho de informarnos bien de lo que sucede a nuestro entorno, pero siempre y cuando analicemos bien la información que contenga. A continuación les diré una alternativa para la elaboración de trabajos honestos. Una alternativa muy buena para este caso sería un tipo de paráfrasis, ya que esto es solo leer y darte una idea acerca del tema, y tú lo escribes con tus propias palabras e ideas. Si lo deseas copiar, debes revisar muy bien la información, ya que puede tener faltas de ortografía, etc. Pero esto no es así, sino que también debe contener los datos del autor. Pero una opción más correcta sería que lo hagamos nosotros con nuestras propias palabras e ideas.